Ok. Bueno, como les comentaba, estábamos ante la decisión, ¿no? O nos decantamos por el enfoque cualitativo, nos enfocamos en el cuantitativo, pero no es que uno y el otro sean excluyentes, ¿no? De alguna manera también podríamos considerarlos como algo complementario. Hay una parte que se me hace muy interesante y ahorita les comparto el texto de Sampieri, donde él menciona, ¿no? que debemos de separar o tener esa claridad en cuanto a no caer en la dicotomía, ¿no? de investigación cualitativa y cuantitativa. Es decir, a qué se refiere este concepto? De considerarlo desde una perspectiva extremista, ¿no? Es decir, todo es cuantitativo o todo cualitativo y yo odio a lo otro, ¿no? No, sino que más bien, sí, por lo regular vamos a nos vamos a inclinar hacia un enfoque, pero esto no quiere decir que no pudiéramos utilizar el otro. Y a la vez que si lográramos encontrar esa estructura, hablando del diseño metodológico, porque hay algo que sí hago aquí un paréntesis, mucha parte de lo que se ha analizado de este enfoque mixto, el reto, o para unos reto y para otros puede ser una ventaja o para otros una desventaja, radica en que el diseño queda como que a criterio del investigador, o sea, queda moldeable, no es una estructura así rígida. Y eso, pues sí, por un lado, nos orilla a la creatividad, pero por otro lado también le suma complejidad, ¿no? Pero bueno, entonces, ante esta dicotomía, ¿no? Que les mencionaba, que les menciono, hay también una analogía que se me hace muy positiva y que se las comparto. Es la realidad, ¿no? Que nosotros vivimos, pues finalmente sí, es dinámica, pero podríamos nosotros describir toda nuestra realidad con una perspectiva cualitativa, es decir, nuestra realidad en todos los aspectos es subjetiva. O sea, podemos decir, a lo mejor en el tema del curso, ¿no? Vamos a tener elementos objetivos, ¿no? Que al ser objetivos los podemos medir y que estos tienen una perspectiva cuantitativa, ¿no? Como la calificación, que yo sé que a ustedes no les importan las calificaciones, ¿no? Sino aprender, ¿no? Pero desde esa perspectiva, decimos, bueno, ¿cuántos dieces, cuántos nueves? ¿No? Estamos acostumbrados a vincular ese número con el desempeño. Entonces, por un lado está eso, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita podría decir, ¿cuántas personas están conectadas? Y yo puedo sentirme importante, ¿no? Pensando que hay 9, ¿no? De 17 conectados. Pero esta es la parte cuantitativa. La parte subjetiva, que alude a lo cualitativo, es, bueno, ¿cuántos están poniéndome atención y cuántos están peleando con alguien con bastón, ¿no? O cuántos están haciendo otra cosa, ¿sí? Entonces ahí yo no sé cuántos están a lo mejor viendo Netflix y con el audio abajo, ¿no? Y sin pantalla. O cuántos realmente me están entendiendo lo que les estoy diciendo. Eso yo no lo sé. O es más, hasta cuántos piensan que a lo mejor lo que estoy diciendo es incorrecto o quién sí cree que es correcto. Entonces, eso es complejo. Esa es la parte subjetiva de esto que estamos nosotros experimentando. Y de alguna otra manera yo alcanzo o la recomendación con ustedes era porque alcanzamos a visualizar, ¿no? Que en la mayoría de los proyectos de ustedes, ¿no? De los aquí presentes, em, la mayoría tienen un enfoque o tienen un alcance, eh, pues digamos, donde el universo son seres humanos en procesos, en la mayoría, en procesos de enseñanza-aprendizaje, ya sea como alumnos o en otros casos son docentes que se les está valorando a lo mejor las planeaciones, a lo mejor su intervención, la perspectiva de género, la inclusión, eh, no sé,
o por ejemplo como el proyecto de Liza, ¿no? Que habla de la metodología STEAM. O sea, hay un sinfín, ¿no? De cosas que a lo mejor ahí decimos, ah, mira, es que esto es más cualitativo, ¿sí? Cabe mencionar, ¿no? Que si bien esto que les estoy comentando no es para que decirles, ¿saben qué? Vamos a cambiar de enfoque porque por los tiempos y por todo van a decir, no, oye, ya párale, ¿no? O sea, tenemos que ir avanzando. No expongo esto con ese objetivo, ¿no? Sino más bien porque me gustaría que ustedes identificaran que no está del todo mal que tengamos una, ¿cómo decirlo? Que profundicemos, ¿no? También un poquito en el enfoque cuantitativo y que no infravaloremos su potencial, ¿sí? Más que nada es eso, desde ahí. Y también sumarnos a la idea de que los enfoques no están peleados, que simplemente lo que estamos haciendo es decantarnos o es elegir el enfoque que nos facilite el diseño. Yo honestamente creo que para alguien que empieza con investigaciones, pues la investigación mixta no es así como la recomendación ideal, porque finalmente es como en todo, ¿no? Bueno, voy a hacer una analogía quizás muy inmensa, pero espero que me entiendan, que es como la investigación mixta es como cálculo diferencial, ¿no? O sea, para llegar a cálculo, primero debes de saber las matemáticas básicas, ¿no? Aritmética, álgebra, y en una segunda instancia, saber derivar, o sea, el concepto de la derivada, y ya que lo tienes, entonces sí puedes pasar a lo otro, a lo que es el cálculo. Entonces, aquí considero que es lo mismo. O sea, tendremos que identificar perfectamente cómo es la investigación cuantitativa, cómo es la investigación cualitativa, tener como una cierta experiencia con, con estos dos enfoques. Y esto yo creo que nos va a permitir fortalecer el discernir en qué momentos de la investigación podemos dar un paso al frente con una o con otra. ¿Ok? Bueno, a partir de ello, déjenles comparto. eh, Obviamente sí lo ven, ¿verdad? Está el texto completo, pero obviamente no los voy a poner a leer todos ustedes, ni yo lo voy a leer, ¿no? Porque no se trata de eso. Con mucho gusto les paso el enlace para que accedan al material de manera gratuita, pero nada más vamos a resaltar ideas, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? Que la meta de la investigación mixta no es reemplazar una u otra, ¿no? Sino utilizar las fortalezas de indagación combinándolas. Y esto con el objetivo de minimizar sus debilidades. Comenzamos con esa idea poderosa, ¿no? A partir de ello, vamos a ver este grafiquito. ¿Sí? ¿Qué podemos resaltar aquí? Que consideremos como interesante. Bueno, déjenlo pongo con otro color. Creo que azul. Sí, adelante. Sí, Eduardo. No, ¿verdad? Bueno. No, no, estoy escuchando, doctor, perdón. Ok, está bien. Por ejemplo, esta parte. ¿Sí? Se me hace vital, ¿no? Que sepamos que el enfoque mixto tiene como referencia filosófica el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? La verdad es que el concepto es sencillo, simplemente el pragmatismo es que se elija el método que sea más adecuado a la necesidad de la investigación, al más conveniente. Entonces, esa es la parte, digamos, que es a la que se refiere este concepto. Alguna de las otras cosas que son interesantes, ¿no? Dentro de esto es el concepto de metainferencias, ¿sí? Cuando hablamos de metainferencias, bueno, se refiere a que una inferencia cuantitativa, bueno, vamos a partir de lo inferencial. ¿Recuerdan ustedes la clasificación básica de la estadística? ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie?
Bueno, yo sé que sí lo saben, pero no me quieren decir, entonces déjenlo menciono. La estadística se divide en dos, ¿no? Estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva tiene la característica de que se enfoca en el presente y en el pasado. Descriptiva. De hecho, por eso se dice, ¿no? Describes algo. Siendo muy técnico con el concepto de escribir, es inexistente que vayas a describir el futuro, ¿no? Entonces describes lo que ya pasó o lo que está pasando. Pero cuando hablas del futuro, entonces no estás describiendo, estás haciendo una inferencia, ¿no? Y esta inferencia radica en que te estás basando en una muestra. Casi por lo regular, eh, los pronósticos, las tendencias, las proyecciones, las simulaciones, tienen como base una muestra. Es muy complicado, salvo que seas el INEGI, ¿no? Tener acceso a información de manera poblacional. La realidad es que es muy caro, es un consumo de recursos y en tiempo, en dinero, ¿no? Y en esfuerzo, el poder, por ejemplo, obtener la información de un universo muy grande, como un país, es más, una universidad, o sea, llegar a todos los entes que forman parte de la universidad y hacerles una simple encuesta o una entrevista, pues, sería pesadísimo. Pero bueno, ¿cuál es la herramienta que se utiliza? Una muestra. Y a partir de las muestras, entonces podemos decir que si la muestra es significativa, decimos que lo que nosotros concluyamos de esa muestra lo podemos hacer extensivo de manera inductiva, ¿no? De lo particular a lo general. Entonces, eso es como tal, ¿no? Se infiere. Entonces, bueno, podemos entender esa inferencia entonces como algo que podemos decir que va a suceder, ¿no? Como, ok, ya analicé todo y con esto que yo ya analicé, puedo inferir, ¿no? Y de ahí de la inferencia, si es cuantitativa, nace la hipótesis, y si es cualitativa, nacen los propósitos. Sí, porque si es cuantitativa, entonces yo digo, mira, estas dos variables, un ejemplo, veo que los alumnos, ¿no? Que tienen problemas económicos son más propensos a abandonar la escuela que los que tienen problemas académicos. Entonces ya me puedo aventar yo ahí un supuesto, ¿no? Entonces sí es cualitativo o cuantitativo, ¿no? Y decir, no, tengo la hipótesis y entonces vinculo dos variables, que el porcentaje de deserción está relacionado con el nivel económico. Entonces, dependiendo, va a ser inferencia cuantitativa, inferencia cualitativa. Pero una metainferencia, que es este concepto, metainferencia, se refiere a una inferencia que radica en un enfoque mixto. O sea, podemos decir que es una conclusión combinada, ¿no? De algo cuantitativo y algo cualitativo. Entonces, esta idea se me hace muy buena, diferenciadora, ¿no? Lo demás, como quiera que sea, ya nosotros lo comprendemos, ya hemos tenido experiencia con esto. Y bueno, lo otro, esta parte de los diseños, hablando de diseño metodológico, ahorita con mucho gusto vemos cada uno, pero esto es lo más rescatable, interesante de este dibujo, de este gráfico. ¿Ok? Entonces, bueno, nos dice, ¿en qué consiste el enfoque mixto? Y bueno, aquí lo pueden leer, bla, 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 qué bonito ahí todo. Pero vamos a algo interesante, ¿no? Esto interesante es este gráfico, ¿no? Este de aquí. Entonces, y sigo tapando letras yo, ¿no? Ok. ¿Qué es lo relevante de este gráfico? Si ustedes observan, aquí tenemos una parte central, ¿sí? Y esta parte central hace como es como si fuera
el eje de las abscisas, ¿no? En un plano bidimensional. Y en el centro, en cero, por así decirlo, en el origen, tenemos esta modalidad de enfoque mixto, donde decimos que es una modalidad de mixto puro. ¿A qué se refiere con puro? A que pesa lo mismo la parte cualitativa que la parte cuantitativa. Tienen el mismo peso. ¿Ok? Estoy hablando de esto. Y cuando me refiero a que se decanta el enfoque hacia un lado o hacia el otro, hacia el de acá, entonces decimos que puede llegar al hecho de que tenga una investigación mixta, pero donde exista más peso hacia la parte cualitativa o que exista más peso hacia la parte cuantitativa. Y aquí, por ejemplo, alcanzamos a ver una preponderancia hacia lo cuantitativo y una preponderancia hacia lo cualitativo. ¿Ok? Entonces, dependiendo, y esto lo voy a dejar así como el comentario de referencia, es que si entonces yo tengo mi investigación con una preponderancia cuantitativa, entonces quiere decir que lo más seguro es que yo estoy utilizando una hipótesis y que voy a complementar, ¿no? Pero si mi preponderancia es cualitativa, entonces quiere decir no tengo hipótesis, tengo un supuesto. Entonces, en la preponderancia cuantitativa, seguramente mi planteamiento y todo alude a variables y en mi preponderancia cualitativa, mi planteamiento del problema alude a categorías. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, existe, bueno, podemos ver este gráfico. Cosa a destacar, la palabra monometódico, que se refiere a que tu investigación sea solamente cuantitativa o que solamente sea cualitativa. Y multimetódico se refiere a que tu investigación sea mixta, o sea, y bueno, dentro de que sea mixta entran varios diseños, ahorita los vamos a ver, pero se refiere a que finalmente estás utilizando los dos enfoques. ¿Sí? Esta parte de las características del método cualitativo y cuantitativo, ustedes ya lo vieron. De hecho, recordarán que dentro de las opciones de métodos cualitativos están estas y casi la mayoría lo va a hacer o fenomenológico o investigación de acción. ¿Sí? Esa es algo que nosotros, bueno, ya vimos. Ok. ¿Qué otra idea sería relevante? Bueno, dentro de todo esto, avanzando. Aquí está. Ustedes recordarán que hay un apartado dentro del gráfico que acabamos de ver que nos habla de las justificaciones o razonamientos. Vienen algunas palabras dignas de destacar: triangulación. Y la triangulación se refiere, ¿no? Al hecho de que yo empiezo con una idea cuantitativa o cualitativa y ya que tengo trabajado eso en la investigación, entonces la respaldo, ¿no? Con el otro enfoque. Entonces, por el triángulo, ¿no? Pues porque tengo los dos enfoques, ¿no? Como tal, y voy alimentando un elemento inicial y se enriquece. Ese creo que es el concepto más importante de los aquí mencionados. Los demás como que ya son más obvios, como compensación. Pues dice compensar, se refiere a que, bueno, tiene una debilidad, entonces se compensa con la ventaja del otro método o del otro enfoque. Y igual lo mismo de la complementación. Y bueno, esta parte de la realidad es que ustedes pueden ir analizándolos poco a poquito, pero ya con lo que hemos visto hasta el momento, creo que lo alcanzan a entender muy bien sin necesidad de que andemos en este apartado. Y bueno, por otro lado, está lo que ya mencionamos del pragmatismo. ¿Sí? Lo repito, ¿qué es el pragmatismo? Bueno, se refiere o sugiere, ¿no? A usar el método más apropiado para un estudio específico. Entonces, ahí
las opciones pues, son diversas, pero nos habla de una elección de acuerdo a las condiciones que tengamos. Y bueno, como ya mencioné, si una investigación se decanta hacia lo es preponderantemente cualitativa o preponderantemente cuantitativa, pues también vamos a tener que analizar para ella, para esta investigación, el contexto, plantear el problema en base a este enfoque y bueno, justificar el por qué lo estamos haciendo de esa manera. ¿Ok? Bueno, entonces, dejen avanzo. Aquí ustedes podrán ver un ejemplo de proceso para plantear un problema con investigación mixta y vemos cómo a partir del planteamiento del problema viene un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo, ¿no? Y esto me lleva al mixto. Está como muy obvio, o sea, pareciera, pero la realidad es que sí está, está un poquito más complejo, pero es interesante que lo analicemos, ¿no? Cómo a partir de dos enfoques diferentes puedo amalgamar un enunciado que tenga los dos. Y esto hasta aquí como que nos puede sonar muy, muy natural, muy normal, no pasa nada. ¿Dónde empiezan a lo mejor las complicaciones? Por ejemplo, cuando hablamos de conceptos como hipótesis. Aquí, por ejemplo, algo que nos da una pista de lo que hemos hablado es que nos dice que cuando, a ver, déjalo, lo comento aquí. Así dice, que cuando mediante nuestra investigación pretendemos algún fin confirmatorio probatorio y son un producto de la fase cualitativa, ¿no? Entonces tiene un carácter exploratorio de enfoque híbrido. Y dice, sobra decir que la mayoría de los estudios mixtos emergen nuevas hipótesis a lo largo de la indagación. Sin embargo, como les he mencionado, no, podemos decir que se tiene se tiene un enfoque, o más bien se tiene una hipótesis, cuando nosotros corroboramos que nuestra investigación se decanta hacia lo cuantitativo. Y no la tenemos cuando decimos que nuestra investigación se decanta hacia lo cualitativo. Dentro de las preguntas importantes, bueno, aquí vienen esto, ¿no? Está bien en amarillo. ¿Qué enfoque tendrá prioridad? Esto lo tengo que definir en mi diseño. ¿Cuál es la secuencia que habré de elegir para ello? Concurrente, secuencial. Y ahorita les muestro ejemplos de ello. ¿Cuáles son los propósitos? ¿No? Objetivos, dependiendo. ¿En qué etapa del proceso de investigación? Entonces voy a integrar el otro enfoque. ¿Inicialmente es dependiente del problema? ¿O ya cuando llego a la parte de aplicación? Entonces son cosas que hay que analizar. Aquí, por ejemplo, lo que les mencionaba, está, los dos son investigación mixta, pero este es una perspectiva concurrente. ¿A qué se refiere? Que al mismo tiempo estamos implementando, al mismo tiempo, estamos implementando método cuantitativo y método cualitativo. ¿Sí? Y cuando hablamos de lo secuencial, como tal, de lo secuencial, entonces más bien se refiere a que primero desarrollamos un método cuantitativo y ya que se termina de analizar, se complementa con el cualitativo o viceversa. No al mismo tiempo, sino de manera secuencial. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Ya los enfadé? ¿O es mucho? ¿Es poquito? Bueno, voy a ir más rápido nada más. Nada más quiero dejarles la idea antes de que se acabe el tiempo. Miren, aquí de manera muy rápida podemos ver un enfoque concurrente. Vemos cómo las dos fases de tanto del método cualitativo o cuantitativo operan en el mismo tiempo y al final llegamos a metainferencias, que son inferencias producto de la combinación de ambos enfoques. Entonces aquí sí estamos hablando como tal, ¿no? De una perspectiva concurrente, mixta, pero concurrente. ¿Qué sucede cuando ya el esquema es, por ejemplo, secuencial? Vemos que primero se desarrolla
el enfoque cuantitativo, cualitativo, y posteriormente opera el otro, ¿no? Aquí vemos esto. Primero este y luego el otro. Entonces también se llega a meter inferencias, ¿no? En este caminar, luego va para acá. Pero aquí hablamos de una perspectiva secuencial. Por otro lado, hay otras opciones como de conversión, como es esta, que se combina, que se sale, y está este, ¿no? Que se van haciendo las dos cosas al mismo tiempo, pero a la vez también existen conversiones en el mismo, que quiere decir que estoy haciendo los dos enfoques, pero de algún momento puedo cambiar a cualitativo y luego puedo cambiar a cuantitativo, es decir, las posibilidades son más abiertas. ¿Ok? Bueno, este, está por terminarse el tiempo. Lo que les pediría, digo, para pasar a cierre y mostrar lo de Atlas TI es, voy a finalizar esta sesión y les pido conectarse al mismo enlace, de favor. ¿Sí?